Dios dio 5 ministerios a la Iglesia para que estos 5 ministerios pudieran capacitar a los creyentes de la Iglesia para andar con el poder de Dios en la mente renovada, sabedores de sus derechos legales de filiación. Estos 5 ministerios se exponen en Efesios capítulo 4. Comencemos leyendo en Efesios capítulo 4, en el versículo 8, Efesios 4, 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Los versículos 9 y 10 aquí son un paréntesis. Un paréntesis es una figura literaria insertada como explicación. Usted puede leer las últimas palabras del versículo 8 y seguir con las primeras palabras del versículo 11 para recibir el impacto de los versículos. Escuchen esto. Versículo 8, última parte. Y él dio dones a los hombres. Versículo 11. Y él, Dios, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahora bien, algunas personas dicen que cuando los apóstoles murieron, ya no hubo más apóstoles, que cuando los profetas murieron, ya no hubo más profetas. Eso no puede ser el caso, puesto que él dijo que subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a la iglesia, a hombres que creen, a la iglesia. Así que dice que Dios constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Así que si quedan algunos pastores, tiene que haber algunos apóstoles. Si quedan algunos maestros, tiene que haber algunos profetas. Si quedan algunos evangelistas, tiene que haber algunos apóstoles, profetas, pastores y maestros. Bueno, los hay. Hay 5 ministerios en la iglesia. Y estos se dan al cuerpo de creyentes para que puedan hacer conexión con los recursos que Dios ha hecho disponibles. Y para que puedan aprender cómo andar para manifestar sus derechos legales de filiación y desarrollar la mente renovada en manifestación. Estos 5 ministerios en la iglesia, el cuerpo, son los ministerios de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahora bien, un apóstol es uno que trae nueva luz a su generación. Puede ser antigua, pero es nueva para la generación a quien él se dirige. Es nueva para la generación a quien él se dirige. Un profeta es uno que habla de parte de Dios a la gente de Dios. Él no es un evangelista. Un profeta no es uno que sale fuera del límite de la iglesia, esto es, de los creyentes o nacidos. Les habla a los creyentes igual como los profetas de antaño. Jeremías, por ejemplo, le habló a Israel. Isaías le habló a Israel. Amós le habló a Israel. Ellos eran profetas. Siempre le hablaron a la gente de Dios. Así que un profeta hoy en día es un hombre que habla a la gente de Dios. Le dice a la iglesia, al cuerpo de creyentes, vuelvan a la palabra, regresen. La palabra de Dios es la voluntad de Dios, regresen a la palabra. Ellos están siempre llamando a la gente de Dios de vuelta a la palabra de Dios. Eso es un profeta. Un evangelista es uno que evangeliza. Uno que gana a los perdidos, los no salvos, para Dios, para Cristo, enseñándoles el nuevo nacimiento con exactitud y haciéndoles renacer. Ustedes saben lo que es un evangelista. Un pastor es uno que pastorea el rebaño, la grey, que venda las heridas, que cuida las ovejas, que las pastorea. Y un maestro es uno que enseña la gran exactitud de la maravillosa e incomparable palabra de Dios. Ahora escuche. El versículo 11 dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El versículo 12 dice por qué y para qué propósito los constituyó, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Él los constituyó para perfeccionar. Ahora bien, no puede ser para perfeccionar a los santos espiritualmente, porque espiritualmente el santo es perfecto, tiene a Cristo adentro, la justicia de Dios y todas esas cosas que ya les he enseñado, sino que son para perfeccionar al santo en su creencia, en su andar, en la mente renovada. Eso es lo que es. Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo.
Este es el propósito de estos ministerios que Dios ha puesto en la iglesia, para que el cuerpo de Cristo sea edificado. El versículo 13 les dice cuánto tiempo estos ministerios estarán aquí. Para la edificación del cuerpo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Y cuándo será esto? 1 Corintios 13 nos dice que esto será solo cuando Él regrese. Entonces le veremos tal como Él es, porque le veremos cara a cara. Y entonces seremos como Él es, porque le habremos visto. Y Él nos habrá traído y llamado y reunido. Así que hasta entonces tendremos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros en la iglesia para la edificación de todos los creyentes. El versículo 14 dice, para que ya no seamos niños. Debemos crecer y no ser bebés que tienen que ser alimentados con biberón toda la vida. Estos ministerios están puestos en la iglesia para que la iglesia pueda crecer y madurar. Para que ya no seamos niños o bebés, fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Estas son las razones por las cuales estos ministerios han sido dados a la iglesia, para que la iglesia pueda ser edificada y para que la iglesia no sea llevada por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Así que Dios ha dado a la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar a los santos, para la edificación del cuerpo, para que entonces ustedes y yo como hijos de Dios podamos saber lo que tenemos en Cristo Jesús y que podamos ser capaces de andar con la eficacia y el poder de Dios en nuestras vidas. Así es. Es por esto que nosotros como hijos de Dios, instruidos por estos ministerios, hemos de acercarnos confiadamente ante Dios. Miren en Hebreos capítulo 4, en el versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Debemos acercarnos confiadamente, no con vacilación, no como, oh Señor, quisiera tú, quizás, si te parece bien, Señor, quisieras tú, por favor, quizás. No. Nos acercamos confiadamente. Acerquémonos, pues, confiadamente. ¿Cómo sabemos lo que tenemos en Cristo Jesús? Por medio de hombres de Dios, tales como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, que nos descubran la exactitud de la palabra de Dios y nos enseñen su inconmensurable grandeza, de modo que podamos andar con esa grandeza, que aprendamos a acercarnos confiadamente al trono de la gracia, no con recelo o con vacilación, sino acercarnos confiadamente, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nos acercamos confiadamente. Si tenemos una necesidad, vamos a nuestro Padre confiadamente. Le decimos, Padre, tú sabes mi necesidad, y te doy las gracias por tu solución en este mismo instante. Absolutamente tienen que aprender a mantenerse firmes en sus derechos legales como hijos de Dios. Miren en Efesios capítulo 1, versículo 6. Quiero comenzar allí. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual Dios nos hizo aceptos en el amado. Bueno, si Dios nos hizo aceptos, entonces somos aceptables ante Él. Él nos hizo así, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Esto es la Reina Valera. Según el contexto, tiene que ser remisión. En quien tenemos la remisión de pecados. Tenemos redención, la tenemos remisión, la tenemos, según las riquezas, no la pobreza, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. La palabra inteligencia significa sensatez. Versículo 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad,
Bueno, bendito sea. Si Él nos dio a conocer el ministerio de su voluntad, si Él nos lo dio a conocer, entonces lo conocemos. Pero ¿cómo lo conocemos? Por medio de la exactitud de la palabra de Dios. Así es como lo conocemos. Según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la administración del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo escuche, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para avance de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Sellados, enlatados, con ese Espíritu Santo de la promesa, versículo 14, que es las arras, y la palabra arras significa aquí muestra, una parte de la cosa completa, es una fianza, las arras. El Espíritu Santo es las arras, es la prueba de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para el avance de su gloria. Entonces esto es una verdad tremenda. Miren en el capítulo 2, en el versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Así que ya estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es como les dije antes, no somos personas que miramos hacia arriba, nosotros estamos mirando hacia abajo, porque ya estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Miren en Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce, o el que está produciendo en ustedes, es Dios produciendo dentro de ustedes. Piensen en las habilidades que tienen con Dios produciendo en ustedes. Dios produciendo en ustedes, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios produciendo en ustedes, eso es. Miren en 1 Juan, capítulo 4, 1 Juan, capítulo 4, versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, Hablando de los negativos del exterior, escuchen. Porque mayor es el que está en vosotros, Dios en Cristo en vosotros, que el que está en el mundo, Satanás y sus espíritus diabólicos. Eso es lo que el versículo dice, y eso es lo que quiere decir. Somos de Dios, y mayor es el que está en nosotros. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Estos son nuestros derechos filiales, debemos reclamarlos, debemos creerlos en la mente renovada para hacerlos vivos y reales en nuestro andar, día tras día. Miren en Romanos, capítulo 8. Los Romanos, capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, o espíritu esclavizador. Un espíritu de esclavitud es uno de los espíritus diabólicos que cautiva a la gente, que la ata. Un espíritu de esclavitud. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, el espíritu de filiación, por el cual clamamos, Abba Padre. El espíritu mismo, el mismo espíritu de Dios, da testimonio con nuestro espíritu, el cual es su espíritu en nosotros. Su espíritu en nosotros, por operación de las manifestaciones del espíritu, el mismo espíritu de Dios da testimonio con nuestro espíritu, su espíritu en nosotros, por operación de las manifestaciones del espíritu, de que somos hijos de Dios. Esa es la prueba, hijos de Dios. Dios es nuestro Padre, somos sus hijos. Formamos la familia de Dios, de que somos hijos de Dios. Versículo 17. Y si hijos, también herederos de Dios, y escuchen, y coherederos con Cristo. Bueno, ¿qué es un coheredero? Un coheredero es uno que comparte plenamente todo lo que el Padre tiene. Dice que somos coherederos con Cristo, para compartir plenamente todo lo que Dios tiene. Somos hijos de Dios, y somos herederos de Dios, coherederos con Cristo Jesús.
Miren Colosenses capítulo 2, versículo 9. Colosenses 2:9. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos. Vosotros estáis completos en Él. Quisiera que ustedes pudieran leer el texto original. Es la forma extra extensiva del verbo, y se traduce literalmente, y vosotros estáis completamente, absolutamente completos en Él. Bueno, gloria al Señor. Eso es estar bien completo, ¿verdad? Estar completamente completos en Él. Bueno, si ustedes y yo estamos completos en Él, ¿nos está faltando algo? ¿Cómo nos podría faltar algo cuando la palabra dice que estamos completos en Él? Si estamos completos en Él, entonces estamos completos. Y si no estamos completos, no lo estamos. Y aquí dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado o potestad. Estamos completos. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Ustedes fueron sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos sus pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo esto es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Y ustedes están completos en Él debido a los derechos de filiación que Dios les ha dado. Dios les redimió, les justificó, les hizo justos, les santificó, les dio todo. Dios les dio en Cristo todo lo que Cristo es. Y Cristo pertenece a Dios, así que ustedes pertenecen a Dios. Oh, qué grandioso mensaje para el alma de un hombre o una mujer que quiere saber, que sabe, que no solo tiene el ministerio de la reconciliación, sino que tiene además la palabra de la reconciliación con la cual llevar a cabo la obra, para que los hombres y las mujeres puedan nuevamente conocer la grandeza del poder de Dios en nuestro día y en nuestro tiempo.